el Instituto Regional somos muy conscientes que este tema ha estado en las noticias constantemente. De esta cuestión nos alegramos, aunque no tanto, por supuesto, por las razones por las que se ha hecho. En esta jornada hoy estaremos desde las 10 hasta la 1 de la tarde, aunque nuestra experiencia siempre nos dice que las dudas, consultas y el debate hace que a veces se extiendan nuestras jornadas. Con nosotros tenemos hoy un elenco de profesionales que dedican su vida y su vocación al ambiente interior, íntegramente, desde el ruido, la salud, el aire, la iluminación. Así que espero que hoy podamos resolver muchas de sus dudas y por lo menos enriquecer su conocimiento técnico y su cultura preventiva, que es para lo que aquí estamos. Os presento a Rubén Mamón de Medina. Él es manager del Departamento de Servicios de la empresa Canfil España. Él es técnico superior en sistemas electrotécnicos y luego además también es un técnico autorizado por el reglamento de las inspecciones de las instalaciones térmicas de edificios, no lo he dicho bien, disculparme. Es técnico autorizado el reglamento de instalaciones térmicas de edificios, perdón, que no lo decía correctamente, discúlpame, Rubén. También es técnico medio en calidad del aire interior y también es máster PMO en Project Management. Además, pues bueno, hoy tenemos un lujazo con profesionales como él. En este caso, él cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la climatización, instalaciones y mantenimiento. Y bueno, ha trabajado en empresas tan renombradas, en las instalaciones del Hospital Quirón, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en Jaén y Cobra, que han sido responsables del mantenimiento y la climatización de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Así que tenemos una persona, pues un buen referente para escuchar y para contar nuestras dudas. Rubén, la primera pregunta que yo te hacía es, si bien la pandemia ha puesto la calidad del aire interior en el debate, ¿no?, de la salud de los centros de trabajo, ¿cuál crees que ha habido alguna estrategia, ha habido cambios en las estrategias de inversión y mantenimiento de las instalaciones en las empresas? ¿Y qué supone la innovación en el campo de los equipos y sus prestaciones? ¿Hay un impulso o pasará de moda? Esa es la primera pregunta que yo quería formularte. Te he perdido los últimos 10 segundos, María Teresa, perdóname. No, tranquilo, sí. Decía que, no sé, bueno, te lo vuelvo a formular otra vez porque no sé lo que escuchaste. Que con objeto de la pandemia, ¿no?, pues hemos puesto a debate la calidad del aire interior. Entonces, si vosotros en vuestra empresa habéis observado un cambio de estrategia de inversión y mantenimiento de las empresas y si realmente la innovación en el campo de los equipos y las prestaciones también ha favorecido que se hagan mayores inversiones. Si esto es una preocupación de hoy y de futuro o va a pasarnos de moda. Gracias, María Teresa. Es una buena cuestión esta que pones sobre la mesa. Personalmente creo que una parte importante de la población ha sido más consciente de la relevancia de la calidad de aire. Hemos vivido una emergencia sanitaria que durante unos meses paró el mundo. Nos hemos enfrentado a una situación muy difícil, nos hemos enfrentado a ella además al principio pues con vendas en los ojos y las manos atadas. Por un tiempo no sabíamos ni cuáles eran los mecanismos de transmisión, no conocíamos a ciencia cierta sus síntomas, su tasa de mortalidad, etcétera. O sea, hemos tardado bastante tiempo en determinar qué medidas eran realmente las más correctas para poder controlar los contagios. Finalmente, pues se ha demostrado que los espacios cerrados y mal ventilados y con una baja capacidad de filtración del aire eran los espacios más peligrosos y donde más focos de contagio se producían. Nosotros, pues como empresa de soluciones de aire limpio, sí que hemos podido vivir muy de cerca las inversiones que se han producido para mejorar la calidad de aire. Y aunque es cierto que durante un tiempo se han tomado medidas y se han realizado inversiones en mejorar esto, no obstante, te diría que ahora la sensación que tenemos es de cierta relajación, ¿no? El ser humano es testarudo y parece que le gusta tropezar a la misma piedra varias veces. Las medidas que hay que tomar, pues se conocen. O sea, hay empresas que estamos capacitadas para ofrecerlas con todas las garantías. Sin embargo, creo que las inversiones económicas que hay que hacer en muchas ocasiones suponen un freno a la hora de ejecutarlas. Por un lado, hay que considerar que lo que hemos vivido es una pandemia, que es un hecho extremo, que no hay normativa ni regulaciones para un hecho así. Es muy costoso
tener una instalación preparada para un, llamémosle, modo pandemia, que con suerte nunca vas a necesitar, pero que tiene un alto coste de mantenimiento y explotación. Si eso ha supuesto un impulso, pues relativamente, ¿no? O sea, el campo de la ventilación y la climatización acumula mucho conocimiento. Es decir, las herramientas y los productos ya estaban, no era necesario realmente inventar nada. Quizás mucha gente no conocía, pero esas herramientas llevan con nosotros mucho tiempo. O sea, piensa que hay ambientes con una altísima calidad de aire interior, como pueden ser pues, unas salas limpias de farmacéuticas, salas de microelectrónica, hospitales, el sector nuclear, laboratorios de bioseguridad, etcétera, que tienen soluciones totalmente testadas y probadas, como puede ser la filtración absoluta, que ya han demostrado su eficacia ante virus como el SARS-CoV-2. ¿Cuál es el problema? Pues que este tipo de tecnología se aplica en sectores muy concretos. Lo que sí te puedo asegurar es que ha supuesto un estímulo para los pícaros. Es decir, muchas empresas han aprovechado esta pandemia para producir productos milagrosos con la intención de ganar simplemente dinero rápido. Si se mantendrá en el futuro, pues yo espero que sí. Nosotros como empresa esperamos que sí. Hay comités que trabajan para crear regulaciones cada vez más exigentes que garanticen el bienestar de las personas. ¿Cuánto tiempo y de qué manera se podrán alcanzar estas metas? Pues es algo que se irá viendo, pero la calidad de aire en general es algo que se ha visto claramente que tenemos que reforzar. Pues muchísimas gracias, Rubén. Voy a hacerte presentador para que puedas, si quieres, compartir los materiales que tienes previstos. Y sé que también tienes un vídeo, ¿no?, que nos quieres mostrar al final. Al final lo pones tú, ¿no? Sí. Por eso te preguntaba si prefieres ponerlo al principio o ponerlo al final. No, al final. Ok. Bueno, pues ya vemos tu presentación. Ya la estás compartiendo perfectamente. Espérate, porque quiero quitar... ahí está. No Pues sé si estáis viendo esto de aquí. Ay. Estamos viendo perfectamente la presentación. De todas maneras, arriba tienes una pestañita que llama vista de audiencia por si en algún momento quieres testear lo que nosotros estamos viendo. Pero está perfecta. Todos podemos observar tu presentación. Pues cuando quieras, bien, pues hablemos de calidad. Hablemos de calidad del interior. ¿Qué es la calidad del interior? Bueno, pues la calidad del interior, en inglés Indoor Air Quality o IAQ, es un término que se refiere a la calidad de aire dentro y alrededor de los edificios y estructuras, especialmente en lo que se relaciona con la salud y el confort de los ocupantes del edificio. Y quedaros con los términos de salud y confort. El aire que respiramos. O sea, al final, respirar aire es algo esencial para la vida. O sea, es lo primero que hacemos cuando nacemos, es un instinto, pero sin embargo, no cuestionamos instintivamente la calidad del aire que respiramos. De media, pues comemos 1 kilo de comida al día, algunos más, yo por ejemplo, bebemos 2 litros de agua, cada vez le damos más importancia a estos dos aspectos, pero no estamos concienciando de la necesidad, nos estamos concienciando de la necesidad de comer sano, de hidratarnos, del problema de las bebidas azucaradas, etcétera. Sin embargo, respiramos 15 kilos de aire al día y no le estamos dando la suficiente importancia a esto, ¿no? Es decir, ¿realmente somos conscientes del daño que nos puede provocar un aire contaminado? Pues de todo esto es de lo que vamos a hablar ahora. Pasamos entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Y estos espacios pueden estar hasta 50 veces más contaminados que el exterior. En los últimos años, la comunidad científica y los medios de comunicación mundiales están informando cada vez más sobre los vínculos entre la salud humana y la mala calidad de aire. Y muchos organismos nacionales y organizaciones mundiales están abordando este problema y a medida que los impactos económicos y de salud se hacen más evidentes, se esfuerzan por establecer nuevos estándares y crear conciencia. Síndrome del edificio enfermo. ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo? Pues es el llamado SEE, que surge a principios de los años 70 y es en el año 1982 cuando la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad. Hay que tener claro una cosita, porque el síndrome del edificio enfermo, el nombre lleva a una pequeña confusión. No es el edificio el que enferma, sino que el edificio enferma a sus ocupantes. La OMS lo define como, y cito literalmente, el conjunto de molestias y enfermedades que un edificio causa en sus ocupantes y cuyo origen está en el mal estado del edificio.
La OMS fija un tanto por ciento para determinar si se puede o no hablar del síndrome del edificio enfermo. Es decir, si más del 20% de los ocupantes o trabajadores del edificio se ven afectados por molestias o enfermedades, estaríamos ante un caso de síndrome de edificio enfermo. Se establece una diferencia entre edificios temporalmente enfermos o edificios nuevos y edificios de reciente remodelación, pues que durante medio año aproximadamente pues dan lugar a enfermedades que luego desaparecen. O edificios permanentes enfermos, que producen molestias o enfermedades que no desaparecen a pesar de haber ejecutado medidas tendentes a la solución del problema. La OMS cifra en aproximadamente un 30% el porcentaje de edificios modernos afectados por el síndrome del edificio enfermo. ¿Qué síntomas puede provocar el síndrome del edificio enfermo? Bueno, pues puede provocar jaquecas, irritaciones y picos de ojos, de nariz, de garganta, resfriados, sequedad en las vías respiratorias, náuseas, ronquera, fatiga, piel seca, manchas en la piel, secreción nasal, mareos, vértigos, reacciones psicológicas inespecíficas, rinitis, asma, letargia, ira, sensibilidad a los olores y lipoatrofia semicircular. A ver, no significa que tener un día de estos síntomas sea por el edificio, es decir, tiene que darse un porcentaje de uno o varios de estos síntomas en al menos un 20% de los ocupantes de forma frecuente. Y alguno dirá, hombre, pues a mí el trabajo pues me genera náuseas, me dan vértigos o fatiga y decaimiento. Eso es por el síndrome del edificio enfermo, ¿verdad? Pues mira, no. O sea, a todo eso junto lo que se le llama es ser pobre. Lo que es necesario es que el síntoma se reproduzca en un número alto de usuarios en una misma franja de tiempo. O sea, en los casos aislados no se pueden considerar tal efecto. La calidad de aire que respiramos es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta en la aparición del síndrome del edificio enfermo. Y aquí os pongo algunos casos muy famosos de síndrome del edificio enfermo, que son todos edificios modernos, como la Torre Akbar, el edificio de Gas Natural, el edificio de la Caixa, el edificio de Telefónica y la Junta General de Guipúzcoa. En todos estos casos, la patología fue lipoatrofia semicircular. Y para los que tengáis curiosidad, pues la lipoatrofia semicircular es una enfermedad relacionada con el edificio, de los que no se conocen totalmente los factores exactos que la provocan, pero se identifica gracias a la atrofia de una zona semicircular del tejido subcutáneo. ¿Qué causas pueden provocar el síndrome del edificio enfermo? Bueno, pues desde el tipo de mobiliario empleado, que sea de tipo metálico o que pueda generar descargas electrostáticas. El uso de impresoras, ordenadores, pantallas, teléfonos, tablets, es decir, la electrónica. O sea, si veis la foto, prácticamente todos tenemos lo que llamaríamos un kit básico de supervivencia de este tipo. El estado del suelo, las moquetas, las paredes, los techos, las humedades, los sistemas de climatización, las redes de conductos, etcétera. Un mantenimiento insuficiente o deficiente. Los sistemas de filtración dañados, que no sean poco eficaces o que sean insuficientes. El entorno, tráfico rodado, mucha concentración de compuestos orgánicos volátiles, etcétera. Los cambios en las regulaciones. Las regulaciones en materia de calidad de aire son un organismo vivo, es decir, con el tiempo se han ido adaptando, han ido mejorando sus instrucciones con valores más precisos y procesos más eficaces. Por otra parte, este cambio normativo provoca que tengamos una amalgama de instalaciones que se han ejecutado con diferentes tipos de regulaciones, ¿no? En mitad de esta evolución del marco normativo aparece la norma 171-330 de calidad ambiental en interiores y esta norma pues realmente también es un organismo vivo y recibe adaptaciones gracias al Consejo Técnico Normalizador 171. Esta norma fue creada para establecer los parámetros mínimos de calidad de aire interior y cuando digo mínimos es porque como toda norma se serán mínimos. O sea, nadie nos impide implantar medidas que superen los requerimientos de las normativas. Además de establecer los parámetros de calidad de aire interior, establece los procedimientos de medición y la gestión de calidad que se debe aplicar. El 50% de las grandes empresas españolas realizan auditorías del aire interior, pero solo un 6% de ellas dispone de un sistema de gestión de calidad del aire interior certificado conforme a la norma UNE 171-330. Los edificios que respetan el reglamento de instalaciones térmicas en materia de filtración de aire tienen una calidad del aire interior entre un 24 y un 60% mejor que los que no la cumplen.
Las normas se adaptan, mejoran y el usuario final obtiene mejoras. Lo que no se puede comprender es que haya edificios que no cumplan con este tipo de regulaciones. Además, podemos relacionar el asentismo laboral, es decir, la calidad del aire interior incide directamente en el asentismo laboral y existen estudios que demuestran que este hecho es real. Un edificio que genera enfermedades en sus usuarios provoca que estos tengan que asustarse de su puesto de trabajo. El asentismo laboral por calidad de aire interior puede llegar a suponer hasta un 5% del presupuesto de una empresa. Y las molestias más comunes que están registradas son procesos asmáticos, alergias, dolores musculares, afecciones respiratorias, afecciones oculares y lipoatrofia semicircular. Además, incide también que otra derivada, que es el bajo rendimiento, ¿no? Un edificio que hace que sus usuarios estén incómodos provoca que no puedan concentrarse adecuadamente en su trabajo y la pérdida puede ser del 15% de rendimiento. Estudios realizados en diferentes edificios donde la calidad de aire interior era buena han mostrado indicadores como que hay un aumento de la capacidad cognitiva en un 26,4%, que se obtiene una mejora de sueño en un 6,4% y que se reducen un 30% los síntomas causados por el síndrome del edificio enfermo. Al final son datos estimativos porque realizar un buen análisis requiere de muchos más casos de estudio. No obstante, es una evidencia que cualquier persona que se encuentre realizando su trabajo en un ambiente que no sea saludable o confortable, pues no podrá llevarlo al 100% de sus capacidades y que con el caso del tiempo, algunos de estos síntomas acabarán derivando en una enfermedad. Calidad de aire interior en la parte de ventilación. Baja calidad de aire. La calidad del aire que respiramos es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta en la aparición del síndrome del edificio enfermo. En un edificio podemos definir 3 fases que pueden incidir de manera positiva o negativa en la calidad del aire interior. Podemos tener un edificio con un buen diseño, bien ejecutado en la fase de constructiva, con un mantenimiento eficaz y este edificio estará preparado para ofrecer una buena calidad del interior. Para poder garantizar una correcta calidad del interior en la fase de diseño, debemos de considerar, entre otros factores, estos. La ubicación que va a tener el edificio, una zona de costa en el norte, pues tendrá unas exigencias térmicas distintas a las de un edificio ubicado en Córdoba. ¿Qué calidad de aire exterior tenemos? El entorno donde se ubica, si es un entorno rural, si es urbano, si es industrial. Esto es necesario para determinar los caudales de aire exterior que se tienen que aportar y para determinar el nivel de eficacia de filtración de aire necesario. ¿Qué uso se le va a dar a ese edificio? Esto es necesario para determinar el nivel de exigencia de calidad del interior. O una sala de baile o un hospital no van a tener nunca los mismos requerimientos. La ocupación que va a tener, tanto para el dimensionamiento de las cargas térmicas como para el cálculo del aporte de aire exterior, y debe garantizar al usuario final que el edificio cumplirá con todas las regulaciones para su uso. En la fase de ejecución, ¿qué debemos de considerar? Bueno, pues los equipos de climatización o cualquier equipo asociado a la ventilación que esté certificado, aunque sean productos totalmente certificados y probados, pues por un organismo, por ejemplo, como puede ser Eurovent. Que hay que respetar las condiciones de diseño original. O sea, cualquier modificación tendrá que ser a mejor. No debemos caer en el error de bajar calidades en los sistemas de climatización. Al final van a ser el pulmón del edificio. Realizar una correcta puesta en marcha. Y esto es importante porque una correcta puesta en marcha no se hace en un mes. O sea, esto requiere, para hacerlo bien, como mínimo un año. Y digo como mínimo porque necesitas pasar un ciclo de frío y un ciclo de calor. Y, en mi opinión, es recomendable 2 años para pasar 2 ciclos de frío, 2 ciclos de calor y que de esta manera, de un año a otro, puedas comprobar que las acciones correctivas que has ejecutado realmente funcionan o corregir desviaciones. Y una vez que vas a usar el edificio, es importante hacer una correcta elección del mobiliario que se va a emplear. Y en la fase de mantenimiento, pues el mantenimiento debe ser realizado por personal totalmente cualificado. Hay muchas empresas de renombre capacitadas. Aquí la tendencia es cada vez invertir menos. Sin embargo, a mí personalmente me parece un terrible error. O sea, una instalación que esté bien diseñada, que esté bien ejecutada y mal mantenida, no va a funcionar bien nunca. Se han de realizar las limpiezas periódicas en las redes de conductos. Alguno aquí entrará en pánico, pero es que hay que hacerlo. Se deposita mucho esta suciedad en estas. Realizar las revisiones anuales de calidad de aire, corregir sus desviaciones y documentarlas. Es muy importante la trazabilidad. Instalar sistemas de filtración de aire adecuados a las exigencias de calidad de aire o incrementarlos si es posible.
y luego respetar los parámetros de confort regulados por el RITE. ¿Qué parámetros tenemos que controlar cuando hacemos una inspección de calidad de aire interior? Bueno, pues como mínimo deberíamos de hacer los siguientes controles. Una evaluación higiénica de los sistemas de climatización, es decir, vamos a comprobar el nivel de suciedad de las redes de distribución, de los climatizadores, de los sistemas de filtración, etcétera. Comprobar la temperatura y la humedad relativa. En función de la superficie del edificio, se van a realizar una serie de mediciones con el fin de ver que la temperatura y humedad es la correcta. Esto es un parámetro de confort. Mediciones de monóxido y dióxido de carbono para comprobar el nivel de ventilación. Comprobar las partículas en suspensión y un conteo de partículas. Para comprobar el nivel de partículas en ambiente por metro cúbico de aire, tanto por peso como por cantidad. Y hacer un análisis de bacterias y hongos en suspensión mediante cultivos en placas Petri. Todos estos parámetros los debemos de medir en función de la superficie. Se deben realizar tantas muestras de cada parámetro como sean necesarias. Existen muchas normativas asociadas a la calidad de aire. Nosotros nos vamos a centrar en la columna de la izquierda, sobre todo en la norma UNE 171-330-2-2014, que nos habla de los procedimientos de inspección para calidad de aire interior. Tenemos la norma 100-012 para inspecciones de redes de conductos, y los valores que nos indica el RITE para temperatura y aporte de aire mínimo de ventilación, junto con la UNE 13779, que ahora es la 16798, la norma UNE 14644 para salas limpias y ambientes controlados, la norma UNE en ISO 16890, filtros de aire utilizados en ventilación general, y la N 1822 para filtros absolutos. Además, existen muchas más normas o notas técnicas de prevención. Tenemos al Comité Técnico Normalizador 171, que trabajan continuamente en la mejora de las normas de calidad del interior. Existen reales decretos, normas ARRAE, normas técnicas de prevención, multitud de normas UNES, código técnico de la edificación, etcétera. A la hora de realizar un análisis de calidad de aire, tendremos que usar esta tabla de la norma UNE 171-330. En ella lo que se nos indica son los parámetros a medir, así como los valores de confort y los valores máximos. Para poder realizar un análisis de calidad de aire tenemos que contar con una empresa acreditada que tenga un técnico superior en calidad de aire interior para realizar todos los procedimientos de actuación, definir los parámetros a medir y revisar el informe y firmarlo, y tendrán que contar con técnicos medios de calidad de aire interior para poder realizar las mediciones en campo, hacer el análisis de los resultados y elaborar el informe final. Para que un análisis de calidad de aire interior obtenga una clasificación de apto, es necesario que al menos el 75% de los puntos analizados se encuentren dentro del umbral de confort. Además, si hay un 25% de los parámetros que están mal, debemos de conocer sus causas y proponer medidas correctoras. Cualquier medición que hagamos que sobrepase el valor límite, automáticamente va a suponer una no conformidad para todo el edificio. Inspección higiénica de los sistemas de ventilación. Para realizar esta inspección, cualquier instalación nos tenemos que apoyar en la norma UNE 100-012. Y esta norma nos indica que con una potencia térmica de más de 70 kilovatios, una inspección higiénica de Rubén, ¿me escuchas? Rubén. 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 aumento de los síntomas alérgicos o asmáticos o problemas respiratorios. Rubén. Discúlpame, Rubén, es que se ha ido yo por lo menos te he perdido durante nada, unos segundos, justo cuando estabas empezando con la otra transparencia, la siguiente transparencia. Ahora ya me oigo. Cuando hablabas ya pasa la siguiente, por favor, la que habla, o la anterior, discúlpame, perdona, no me he expresado bien. Justo cuando empezabas a hablar de los sistemas de ventilación, al menos a mí, te he perdido, te has quedado paralizado. No. Entonces, a lo mejor los asistentes tampoco te han escuchado. ¿No te importa rebobinar unos segundos para atrás? No, en absoluto. Para nada. Estas son las cosas que tiene el directo. Lo que os decía, la inspección higiénica, nada, en absoluto. La inspección higiénica de sistemas de ventilación.
Para realizar esta inspección tenemos que usar la norma UNE 100.012 y lo que nos indica la norma es que cualquier instalación térmica con más de 70 kilovatios tiene la obligatoriedad de realizar esta inspección una vez al año. ¿Cuáles son los motivos de tener las redes de conductos o los sistemas de climatización sucios? Pues una filtración inadecuada, filtros que no tienen la eficacia adecuada, o que están deteriorados, o que simplemente el alojamiento de los filtros pues, tiene agujeros y produce bypass para el aire y permite que este pase sin ser filtrado. O que tenemos una falta de mantenimiento, donde no se ha realizado una adecuada limpieza de la red de conductos o simplemente no se ha realizado nunca una limpieza de la red de conductos. Y esto nos puede generar pues, la proliferación de hongos y esporas, un aumento de los síntomas alérgicos o asmáticos o problemas respiratorios. ¿Qué nos pide la norma? Pues la norma nos pide que anualmente realicemos las siguientes tareas. Nos dice que tenemos que realizar una limpieza de la red de conductos de impulsión, una limpieza de la red de los conductos de retorno, limpiar los climatizadores, limpiar las rejillas y los difusores y tomar muestras para recuento de hongos y bacterias. En todos los casos, esta norma, el objetivo que persigue es eliminar los contaminantes físico-químicos y microbiológicos de los sistemas de climatización, de nuestras redes de conductos y de nuestros climatizadores, fan coils, etcétera. ¿Qué mejoras podemos aportar para evitar la suciedad en las redes de climatización o los equipos? Bueno, pues una revisión y sellado de fugas de los conductos de aire. Muchas veces los conductos de aire tienen fugas, permite que el aire entre, con lo cual hay que sellar todas las fugas, hay que procurar que sean lo más estancos posibles. Tenemos que instalar puntos de inspección. El RITE ya obliga a esto, pero hay instalaciones muy antiguas que no cuentan con ellos y es necesario instalar puntos de inspección de manera que podamos ver el interior de los conductos y que se pueda hacer las tareas de mantenimiento de una forma lo más cómoda posible. Y aumentar las eficacias de filtración. Si las eficacias de filtración son muy bajas y tenemos mucha acumulación de polvo, pues podemos, si el sistema lo permite, aumentar los niveles de filtración. Temperatura y humedad. A mí esta parte me ha parecido siempre la más complicada para el mantenimiento de una instalación. O sea, al final, la sensación térmica es algo muy personal. Alguien puede tener frío donde otra persona tiene calor. Pero al final se han establecido unos criterios de confort basados en la experiencia, en recomendaciones sanitarias y en el ahorro energético. Para estos parámetros, la norma se apoya en el RITE, indicando que las temperaturas y la humedad han de estar entre 23 y 25 grados en verano y 21 y 23 en invierno. Aquí lo que dice la norma con lo que dice el RITE difiere ligeramente en la parte de la humedad relativa. Yo quiero pensar porque es que la norma necesita tener todavía una pequeña adaptación. Si nos basáramos en los parámetros del RITE, la humedad relativa tendría que estar entre un 45 y un 60%. ¿Qué nos puede provocar el disconfort térmico? Pues cansancio y somnolencia en el caso de tener muchísimo calor, desorientación si las temperaturas son muy elevadas, un mal desarrollo de nuestras tareas y ansiedad si las temperaturas descienden demasiado. Por humedad relativa podemos tener sequedad de garganta, aumentos de la electricidad estática, sudoración alta con exceso de humedad, sensación de ambiente cargado o dificultades para poder concentrarnos. Si una instalación no rinde adecuadamente a nivel térmico, puede ser por muchos aspectos y entre ellos podemos tener que tengamos fugas de aire en las redes de conducto, con lo cual no aportamos el caudal suficiente para las estancias y no llegamos a la potencia térmica necesaria. Podemos tener directamente una potencia térmica insuficiente en la instalación. El edificio tiene muchos años, ha ido creciendo la ocupación, se les han ido dando otros usos, de repente aparece que llenamos todos los espacios de electrónica y tenemos mucha disipación ambiente y el edificio no tiene potencia térmica suficiente, que la instalación tenga falta de mantenimiento, el aumento de la carga térmica interior, redes de aire o agua que están mal equilibradas, con lo cual no llegamos a hacer la distribución necesaria para poder aportar la potencia térmica a los equipos, o que el sistema de control esté mal ajustado. Todas ellas al final tienen solución. Como siempre es una cuestión de hacer inversiones o pequeños ajustes. ¿Qué podemos hacer para ganar potencia térmica? Bueno, pues podemos limpiar las baterías bien, de tal manera que ganamos intercambio térmico. Podemos hacer una correcta limpieza de conductos, ganamos caudal. Podemos reparar las fugas de aire, ganamos más caudal. Podemos hacer mediciones de caudal para comprobar que todos los difusores sale la cantidad de aire que queremos y que no se está yendo todo a otra habitación.
Para esto también podemos hacer ajustes de compuertas de las redes de conductos. Podemos hacer cambios de ventiladores, aumentar la presión disponible si nos falta presión disponible o aumentar el caudal. Podemos cambiar los filtros de aire y poner filtros de aire de mayor eficiencia energética, manteniendo eficacias. Esto nos permite bajar el punto de pérdida de carga y ganar caudal. Tenemos que hacer ajustes en la consigna de humedad y mantenerlos en los niveles adecuados. Reparar o instalar humectadores en caso de que estén averiados o no existan. Ajustar las redes hidráulicas para garantizar que a los fan coils, a los climatizadores, le llega la cantidad de agua que demanda su batería. O podemos hacer ya modificaciones en sistemas de climatización. Podemos aumentar los sistemas de producción, instalar nuevos sistemas para aporte de aire exterior o aumentar la potencia térmica mediante nuevos equipos de refuerzo. Dióxido y monóxido de carbono. Esta parte está vinculada con la parte de compuestos orgánicos volátiles y estos están en fase gaseosa, no siendo partículas, ¿vale? Algunos compuestos orgánicos volátiles pueden ser retenidos mediante la instalación de filtración de carbono activo. El RITE ya lo indica, es decir, para entornos con un aire exterior muy contaminado, nos indica que debemos de instalar una etapa de filtración con carbono activo, filtros químicos. Para el monóxido y el dióxido de carbono, realmente la forma de combatirlo va a ser recurriendo siempre a un correcto aporte de aire exterior. Es decir, ¿dónde se produce el CO2? O sea, el CO, el monóxido. Generalmente es un residuo de la combustión, es decir, un calentador, las calderas, chimeneas, el tráfico rodado, que se nos esté infiltrando humo desde el garaje o que haya humo de tabaco, va a generar CO. El CO al final genera fatiga, dolor de pecho, mareos, confusiones y en proporciones muy altas puede causar la muerte porque el CO es un gas que desplaza el oxígeno. El CO2 es producido mayormente por la respiración de las personas. Al final es un desecho de nuestra respiración. Y a mayor nivel de ocupación de un edificio, pues mayor riesgo de tener niveles altos de CO2. De aquí esta preocupación que ha habido últimamente con relacionar el COVID con el CO2, que realmente puede ser un indicador, pero no es el único. Un alto nivel de CO2 puede afectar con dolores de cabeza, podemos tener cansancio, agotamiento, podemos tener pérdidas de concentración y un bajo rendimiento. El RITE especifica que según el uso que le vamos a dar a un edificio, tenemos que contar con una calidad de aire interior, o sea, lo que se llama el IDA, que ahora lo van a llamar SUB. Y en función de este parámetro, se decide la cantidad de aire mínimo de ventilación que se debe aportar al interior del edificio. Es decir, si nosotros en la fase de diseño hemos sido coherentes, hemos tenido en cuenta su uso, hemos tenido en cuenta la ocupación y está bien diseñado el edificio, tenemos que ser capaces de aportar la cantidad de aire exterior que necesitamos. ¿Cuál es el problema del uso del aire exterior? Pues que salvo en temporadas intermedias del tipo primavera, es mucho más caro de tratar térmicamente que el aire recirculado. ¿Cuáles son las causas de niveles altos de CO o CO2 altos? Bueno, pues que tengamos una ventilación deficiente, que tengamos una clara falta de aporte de aire exterior, que las tomas de aire exterior, esto pasa a veces, estén ubicados cerca de la descarga de extracción de un garaje, por ejemplo, con lo cual estamos aspirando, pensando que es aire limpio, en realidad estás aspirando la extracción de un garaje, que los quemadores de los equipos de producción, como las calderas, estén mal ajustados y la sala no esté bien ventilada, y se nos cuele por tiros de chimeneas o tengamos infiltraciones por huecos de escalera o del ascensor. ¿Cómo podemos mejorar estos problemas? Bueno, pues es que hay muchas maneras, ¿no? Desde la más básica, que puede ser abrir las ventanas, lo que no garantiza un flujo de aire controlado, pero ayuda en menor o mayor medida a controlar un poco o a reducir la carga de CO o CO2, o otras, como puede ser el aumento del uso de aire exterior mediante ventilación mecánica, modificar las tomas de aire exterior que puedan estar aspirando este aire sucio y cambiar su ubicación, realizar un buen ajuste de quemadores, realizando las inspecciones periódicas, sellar los huecos, o sea, evitar todo tipo de infiltraciones que puedan venir de garajes y salas de máquinas y ventilar muy bien las salas de máquinas, que el RITE también indica que las salas de máquinas tienen que estar ventiladas, pero a veces se encuentran en sótanos muy abajo del edificio y no tienen la ventilación que realmente requieren. Modificar sistemas de climatización, mejorando pues, que estos puedan coger aire exterior o montar los equipos de ventilación que os he dicho hace un momento. Incluso instalar sondas de CO2, es decir, que cuando suba el nivel de CO2, esta sonda sea capaz de pilotar las compuertas de aire exterior y abrirlas
ventilando el interior del edificio para que cuando éste esté en unos niveles más normales podamos volver a recircular. Partículas en suspensión. Las partículas son realmente nuestro mayor problema. No las vemos, pero tienen una enorme capacidad de penetración en nuestro cuerpo. La norma lo que nos pide es medir concentración por metro cúbico, o sea, es decir, qué peso de partículas hay en un metro cúbico de aire. Y esta medición la tenemos que realizar con una sonda de calidad de aire o con un contador de partículas. Las causas más comunes de altas concentraciones de partículas pueden ser que la red de conductos esté sucia, que la filtración sea deficiente, que los equipos de mantenimiento estén mal mantenidos, que tengamos una excesiva generación de partículas por el mobiliario, por el tipo de moquetas, etcétera, que el nivel de ocupación del edificio esté muy por encima de las condiciones de diseño, etcétera. ¿Y qué enfermedades nos pueden provocar? Pues nos pueden provocar todo tipo de enfermedades respiratorias, bronquitis, asma, alergias, neumonías, dolencias de tipo cardiovascular, disminución de la capacidad pulmonar, cáncer de pulmón y acabamos de pasar ahora mismo una pandemia. Bueno, que imaginaros hasta dónde puede llegar, ¿no? Y una anotación, o sea, como veis, constantemente pongo como una de las claves de la mala calidad de aire interior el mantenimiento. O sea, que nadie me malinterprete. No es que las compañías de mantenimiento no estén preparadas para hacer su trabajo o que lo hagan mal. A mi percepción, y esto es una percepción personal, es que cada vez se está invirtiendo menos en mantenimiento y esto es un error. O sea, al final, la falta de mantenimiento es una de las causas principales en la calidad de aire interior. Conteo de partículas. Rubén, ¿Sí? una de las preguntas que se hace constantemente por parte de los técnicos, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, Sí. es, en realidad, ¿cuál es la periodicidad? ¿Cuál es la periodicidad que se le pide a las instalaciones térmicas de los edificios para las revisiones? Porque sabemos que hay revisiones periódicas y luego inspecciones, ¿no? ¿Cuál es la periodicidad que tenemos que exigirles a estas revisiones? ¿Hablamos de calidad de aire o hablamos en general? De calidad de aire en este caso. Anualmente deberíamos hacer una revisión de calidad de aire. ¿Y existe luego también un periodo en el cual hay que hacer inspecciones obligatorias? En función de la potencia térmica del edificio, al final la norma, o sea, las inspecciones de calidad de aire son obligatorias. Esto es algo de lo que no nos podemos escapar. O sea, si me formulas esta pregunta, es porque eres consciente de que en muchos sitios no se ejecutan estas inspecciones de calidad de aire. Por eso lo hago. Efectivamente, yo lo entiendo, pero realmente la higienización de los sistemas de climatización es una vez al año y estamos obligados, y es que lo marca un reglamento y una norma. Y las inspecciones de calidad de aire igual, hay que hacerlas anualmente, marca el reglamento y lo marca una norma. Quizá falta personal para controlar que estos trabajos se realizan, pero las regulaciones existen. Muy bien, pues te permito continuar, que estás con la cuestión de las partículas. O sea que si no se hacen es, bueno, perdona María. No, decía Rubén que te permito continuar María, ¿me con oyes? tu presentación. Yo te oigo, ¿tú me oyes? Ah, perfecto. Vale. Va. Sí, no, es que me da la sensación que a veces se corta, te digo perfectamente. Bueno, lo que os decía, conteo de partículas. O sea, nos pide medir partículas en suspensión, pero a la vez hacer un conteo de las mismas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en un metro cúbico de aire, el 99% de las partículas van a ser menores a 1 micrómetro, ¿vale? Pero el 1% de partículas restantes va a suponer el 70% del peso. Es decir, el tamaño y peso son inversamente proporcionales. Con lo cual, la norma lo que nos pide es que hay que medir en un espacio esta proporción. O sea, hay que medir que en un espacio esta proporción más o menos se mantiene. Un ambiente que tiene muchas partículas pequeñas y pocas grandes necesitará un tratamiento distinto a un espacio donde no haya partículas pequeñas y sí muchas grandes. Esto no suele pasar. La medición de concentración y cantidad lo que hace es que esta medida pues sea mucho más fiable. Y ahora comparemos diferentes tamaños de partículas. ¿Por qué es importante considerar el tamaño de la partícula? Bueno, porque la nueva norma UNE, N ISO 16890, ha definido para los filtros generales de ventilación 3 niveles. PM10, que lo que hace es para partículas que se comprenden entre un tamaño de 0,3 y 10 micrómetros. PM2,5,
partículas comprendidas entre 0,3 y 2,5 micrómetros y PM1 para partículas comprendidas entre 0,3 y 1 micrómetro, ¿vale? Que estas realmente son las más perjudiciales para la salud, aunque la norma ahora mismo se centra en las partículas PM2,5, ¿no? Y vamos a verlo con esta analogía que hay en la diapositiva. Al final, las PM10 serían las ballenas, que tendríamos menos de 25.000, pero que cada una de ellas pesaría 200 toneladas. Las PM2,5, que son las que controlamos, sería el elefante. En un metro cúbico habría 1 millón de ellas y representarían 6 toneladas cada una. Y luego tendríamos 7 billones de partículas pequeñas, que seríamos los seres humanos, que pesaríamos de media pues 80 kilos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en consideración, sobre todo por la forma en la que son capaces de entrar en el cuerpo humano, ¿no? Es decir, las partículas con un tamaño menor a 10 micrómetros se van a quedar en las vías aéreas superiores. Las que tengan un tamaño menor a 2,5 se van a quedar en las vías aéreas inferiores, pero a partir de aquí, cualquier partícula menor a 1 micrómetro o las que ya son consideradas ultrafinas, van a poder entrar en los alveolos o en todo el torrente sanguíneo. Y estos son al final por lo que las partículas provocan tantas y diversas enfermedades. ¿Cómo seleccionamos un sistema de filtración adecuado? Bueno, pues nosotros necesitamos conocer nuestra calidad de aire exterior, la ODA, y conocer también nuestros requerimientos higiénicos para el aire interior, lo que es el SUP o el IDE. Esto lo cruzamos en la tabla que tenemos arriba a la derecha para determinar el nivel mínimo, y digo mínimo porque nadie impide elevarlos si queremos instalar filtros más eficaces. Y hay que considerar tanto los filtros de impulsión como los de retorno o recirculación, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro nivel de partículas en suspensión? Bueno, pues mantener en perfecto estado los sistemas de filtración mecánica, mantener las redes de conductos limpias, mantener los sistemas de climatización en condiciones higiénicas. Si es necesario, aumentar las eficacias de filtración. Usar siempre filtración certificada por un organismo externo como Euroven y además exigir al fabricante los certificados físicos, porque además esta documentación luego se puede guardar para el sistema de gestión de calidad. Y aumentar o controlar el número de recirculaciones o renovaciones hora del aire. Mediciones de bacterias y hongos. La norma considera que las concentraciones de hongos deben ser inferior al exterior, y esto se consigue con medios de filtración adecuados, y en las partes de bacterias acepta un ligero aumento respecto al exterior. Esto es debido porque los humanos al final pues desprendemos bacterias, y esto supone que el interior contendrá pues, más bacterias que el aire exterior, ¿vale? Nos marcan unos límites de unidades formadores de colonia, nos dicen que para hongos pues, serán menores a 200 unidades formadores de colonias y que para bacterias deben ser menor a 600 unidades formadores de colonias, ¿vale? Si a la hora de realizar estas mediciones los datos que obtenemos se pasan, lo que nos dicen es que tenemos que hacer un contraste con lo que hay en el exterior respecto a lo que tenemos en el interior y que en este caso la relación tiene que ser menor a 1,75 para las bacterias o menor a 0,75 para los hongos. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues las causas pueden ser, para los hongos, el uso de materiales aislantes que usamos, la pintura de la pared, las alfombras, que pueden producir bacterias y hongos, el polvo que produce hongos, los seres humanos que desprendemos bacterias, los sistemas de aire acondicionado que pueden desprender tanto bacterias como hongos, o los humidificadores que pueden generar hongos. ¿Qué daños? Pues podemos tener infecciones respiratorias, alergias, irritación de mucosas, asmas u otro tipo de infecciones. ¿Cómo se mejora el tema de bacterias y hongos? Bueno, pues el aporte de aire exterior tiene que ser el adecuado. Otra vez, los filtros deben de contar con eficacias adecuadas. La higiene, una vez más, es clave. Evitar el estancamiento de aguas. Realizar purgas de sifones en los sistemas de climatización. Tener un buen control de la humedad relativa entre el 30 y el 70%, o el 45 o el 60 según nos marca el RITE. Hacer un drenaje de los humidificadores cada 3-4 meses. Evitar moquetas. Reparar cualquier mancha de humedad que tengamos. Y hasta aquí sería todo lo que tenemos que hacer de manera obligatoria. Luego podemos realizar medidas complementarias, que estas se deben realizar
a criterio del técnico superior de calidad de aire. Es decir, cuando se hace el procedimiento de análisis de la instalación, el TSCAE puede añadir parámetros de medición complementarios. De esta lista no es nada despreciable la parte lumínica, la parte de ruidos, los compuestos orgánicos volátiles y las descargas electrostáticas. Quiero hablaros un poquito del tema del SARS-CoV-2. Como os comentaba al principio, los sistemas para poder retener un virus y tener un ambiente controlado ya existen. O sea, es decir, es una tecnología que está inventada hace mucho tiempo. Simplemente no son los centros generales de ventilación los que nos van a ayudar en esta tarea. O sea, para el SARS-CoV-2, lo primero que tenemos que considerar es el tamaño que tiene el virus. Se encuentra entre la franja de los 0,09 a los 0,12 micrómetros. Para este tamaño de partículas ya tenemos que recurrir a filtros EPA testados bajo la norma N1822. Aunque el virus tenga que adherirse a otras partículas y su tamaño aumente, sigue siendo una partícula ultrafina que requiere de otros mecanismos para su retención. Lo que nos ha sucedido es que los sistemas de filtración, digamos, estándar, no estaban preparados para retener este tipo de partículas. Y hemos tenido que recurrir a la instalación, pues, de otro tipo de dispositivos, por ejemplo, los famosos purificadores. Esto ha sido porque en los espacios cerrados el tiempo de asentamiento que tiene una partícula es muy elevado, es decir, en función del tamaño, si os fijáis en la tabla, una partícula que esté entre los 0,5 micrómetros y los 0,1 micrómetros, que es donde podríamos encontrar al SARS-CoV-2 en función de si está adherido a una gotícula más grande o no, puede ser desde 3 días a 34 días. Supongamos que son 15 días, por coger una franja media, ¿no? El sistema de ventilación que ha estado haciendo durante 15 días, recircular esas partículas una y otra vez y dispersarlas por todo el edificio. Esto, si no se retiene adecuadamente con un filtro absoluto, lo que hemos ido es ir propagando todo este virus a través del edificio y según ha entrado más gente que pudiera aportar ese virus, cada vez teníamos más propagación dentro del edificio. Imaginaros que nosotros por la boca echáramos pelotitas rojas y que esas pelotitas rojas se fueran quedando en el ambiente. Cuantos más pelotitas rojas estemos metiendo al sistema de ventilación, más contaminamos todo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Pues una instalación que no es capaz de realizar los niveles de aporte de aire exterior, que en este caso son mucho más, y que no cuenta con los sistemas de filtración correctos, se ha convertido automáticamente en una máquina de generar contagios. Esta pandemia nos ha demostrado que nos ha pillado a la mayoría con el paso cambiado. Hay que reforzar el uso del aire exterior y hay que poner sobre la mesa, si es necesario, instalar sistemas que realmente, en caso de que esto se vuelva a producir, nos permitan tener un nivel de protección mayor. Instalando sistemas de filtración adecuados, lo que podemos ver es que en la gráfica lo que veis es una medición que se hizo real en una instalación pues, que queríamos ver si aumentando el número de recirculaciones hora y recirculando este aire a través de filtración EPA, cuánto se podía reducir el número de partículas en ambiente y en qué tiempo, ¿no? Y al final lo que se determinó es que montando purificadores certificados con filtración EPA, pasábamos en un periodo de 20 minutos de tener casi 150 millones de partículas por metro cúbico de 0,3 micras a unos niveles que estaban entre 20 y 18 millones de partículas por metro cúbico. O sea, es una reducción del 87%. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los sistemas simplemente no están implementados en las instalaciones de confort, por decirlo así, ¿vale? Nosotros en Canfield lo que hicimos fue diseñar una herramienta que está en nuestra página web, que este es el sinóptico que veis, que os puede ayudar un poco a determinar si necesitáis reforzar vuestra instalación, pues simplemente siguiendo este flujograma que nos dice pues, que si tenemos un sistema de climatización en nuestras instalaciones, pues le decimos que sí. Nos va a preguntar si utilizamos impulsión de aire con aire exterior al 100%, aquí ya diríamos que sí o que no, si cumplimos con los requisitos mínimos de filtración y nos va a ir guiando hasta llevarnos a la solución más adecuada, ¿vale? Control de calidad. La norma UNE 171-330 nos dice que tenemos que tener un sistema de gestión de la calidad para la calidad del interior. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues
porque las condiciones ambientales de un edificio han de estar en manos cualificadas. O sea, es importante que la persona que realice esta tenga la formación adecuada y que cuente con experiencia. Porque hablamos de la salud de las personas, porque tiene un impacto económico por asentismo laboral y por pérdida de rendimiento, y porque es necesario tener una trazabilidad de las medidas realizadas y de las acciones correctivas tomadas como su seguimiento. Podríamos seguir un modelo de gestión de calidad, un PDCA, planificar, hacer, verificar, actuar, es decir, planificar definiendo qué vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y formar a todo el personal para su correcta ejecución y seguimiento, hacer, que es ejecutar las medidas planificadas, verificar, evaluar que las medidas tomadas funcionan y documentarlas, y actuar, es decir, corregir las desviaciones, integrar en la cultura de la empresa y volver a documentar, ¿vale? O sea que al final lo que necesitamos es hacer un manual de calidad de aire interior con los siguientes anexos, como son la identificación y valoración de aspectos de la calidad de ambientes interiores, identificación de requisitos legales aplicables y evaluación del cumplimiento legal, control de las actividades relacionadas con la calidad ambiental en interiores, criterios, selección y evaluación de proveedores y control de la calidad ambiental interior. No quiero acabar la presentación sin deciros que tenéis que exigir que los productos que os den sean testados y certificados. Es la única forma de que tengáis una instalación con las máximas garantías. Cuando instaléis un climatizador, cuando instaléis un sistema de ventilación, cuando instaléis un humectador, cuando instaléis un sistema de filtración, lo importante es que el producto esté certificado, que esté testado, que haya normativas que lo avalen, normativas con un buen historial detrás para decir, me puedo fiar de esta norma y este sistema está totalmente probado. Y ahora me gustaría mover la calidad de aire interior a un ambiente micro y pensar en cifras más macro, ¿no? Es decir, la calidad de aire interior al final es un reflejo de la calidad de aire exterior. El ambiente interior está más contaminado, eso no significa que el aire exterior esté en buenas condiciones en todos los entornos. O sea, tenemos que concienciarnos de cuidar realmente nuestro entorno. Vivimos en un edificio gigante que nos brinda la oportunidad de tener un entorno maravilloso. La Organización Mundial de la Salud dice que el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de contaminación del aire exceden los límites seguros. Y esto se pasa principalmente en países pobres. Personalmente, soy un amante de la naturaleza y los animales y yo estoy totalmente concienciado con la calidad de aire en general. O sea, tenemos que situar la calidad del aire en la parte superior de la agenda de salud humana y ambiental. Necesitamos entender el efecto de las partículas en nuestra salud, encontrando soluciones para proteger a las personas de estos nuestros edificios. Quiero agradecerles a todos su atención, espero que les haya parecido entretenido y espero haber conseguido concienciar un poco más, si cabe, a todos los presentes. María Teresa, si fueras tan amable ya, puede poner el vídeo. Bueno, lo que vamos a hacer, Rubén, bueno, primero darte las gracias por la clase magistral. Nos has hecho un repaso absoluto de cada uno de los elementos que pueden estar en el aire interior y que pueden perjudicar la salud. La verdad es que ha sido un despliegue fenómeno, nos ha situado desde el principio hasta el fin. Me quedo con una frase que has hecho al principio, que decías que la regulación es un organismo vivo y que ahora esta regulación evidentemente va en función también del conocimiento que se va teniendo, como muy bien has estado expresando. Claro, evidentemente, esto es uno de los propósitos de esta jornada, demostrar que el absentismo laboral se reduce cuando se mejora la calidad del ambiente interior en todos los factores de riesgo que estamos hablando hoy. Así que yo voy a poner tu vídeo, pero me vas a permitir que lo ponga al final de la jornada, porque me parece, yo lo he visto, he tenido la oportunidad de verlo, y me parece un cierre adecuado. Entonces, así aprovechamos, Rubén, ¿te parece que lo utilicemos de cierre? Todo, sí, además creo que va a quedar muy bien. Yo creo que sí, que es lo más adecuado. De hecho, bueno, estoy viendo si había más preguntas, han estado escuchándote